Ministerio, palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, ruégoos que digáis a Joab, se llegue acá para que yo hable con él. Segundo de Samuel, capítulo 20, verso 16. Una mujer, nativa de la ciudad de Abel, de la tierra de Israel, de la cual no se nos dice de quién era hija, si tenía esposo o hijos, si era joven o de hermosa apariencia, pero sí se menciona de ella una gran virtud, que era sabia. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, la mujer sabia de Abel, promoviendo la paz y la valentía de hablar la verdad, por Rachel Carpenter, de la ciudad de Knoxville, Indiana, Estados Unidos. Hola hermanas, hoy estaré hablando acerca de una mujer que probablemente nunca han oído hablar. De hecho, la Biblia ni siquiera nos dice cuál es su nombre. Se le conoce simplemente como la mujer sabia de Abel. Encontramos su historia en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 20. En este punto, la rebelión de Absalón contra su padre, el rey David, ya había sido sofocada. Absalón había muerto y David había regresado a Jerusalén para ser restaurado como rey. Aunque Absalón fue derrotado, el reino quedó dividido y frágil. Todavía habían personas que no eran leales a David, que seguían a Absalón y no estaban contentas con el hecho de que David siguiera siendo el rey. Así que existía una disputa creciente entre los hombres de Judá, la tribu del sur de donde viene David, y los hombres de Israel, las 10 tribus del norte. Antes de continuar, quiero identificar a los personajes principales de esta historia, ya que puede ser compleja. Aparecen muchos nombres que pueden hacer que perdamos fácilmente el hilo y que no entendamos completamente la historia. Los personajes clave son el rey David, que ha regresado recientemente al trono, Seba, que es un hombre que intenta iniciar una insurrección contra David, Joab, que es el comandante militar de David y quien mató a Absalón en contra de las órdenes de David. Otro dato es que después de la rebelión de Absalón, David despide a Joab para amistarse con los seguidores de Absalón y lo reemplaza con Amasa. Amasa, quien anteriormente fue comandante del ejército de Absalón, es quien fue promovido por David a comandante del ejército, sucediendo a Joab en ese cargo. Finalmente tenemos a Abisai, quien fue un hombre poderoso y amigo de David desde hace mucho tiempo y también era hermano de Joab. Ok, vamos a empezar a leer la historia en 2 de Samuel, capítulo 20. El versículo 1 dice: Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Aquí vemos que Seba, de la tribu de Benjamín, es un hombre indigno y malvado. Está tratando de convencer a estos seguidores que dejen a David y se vayan con él. Él está descontento, hace sus campañas y gana seguidores. Se afirma y se nombra líder de ese movimiento de resistencia. Continuaré leyendo en el versículo 2. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. David ahora se enfrenta con otra guerra civil. La historia continúa y vemos que David está impaciente. Él decide que no puede esperar más, que tiene que detener a Seba ahora. Así que David le ordenó a Amasa, el nuevo comandante de su ejército,
que reuniera a los hombres de Judá y regresara en 3 días. Sin embargo, por alguna razón, Amasa no regresó en el plazo establecido. Entonces David decide enviar a su guardia real, a Abisai y a su hermano Joab, para capturar a Seba. Joab, mientras estaba en camino para capturar a Seba, se encontró con Amasa. Fingió saludarlo como un amigo, pero en eso sacó su espada y apuñaló a Amasa en el estómago. El pasaje menciona que el cuerpo de Amasa fue dejado en el campo durante un tiempo hasta que alguien lo recogió, lo sacó del camino y lo cubrió con una tela. Después de ver a su comandante muerto, los hombres de Amasa se unieron con Joab en la persecución de Seba. En los siguientes versículos vemos que una mujer sabia pone fin a la rebelión de Seba y salva su ciudad. Estaré leyendo en 2 de Samuel capítulo 20 versículos 14 al 22. Seba recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Bet-Maca, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Bet-Maca y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaban a derribar la mura, una astuta mujer de la ciudad gritó: «Escúchenme, escúchenme. Díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él». Joab se le acercó. «¿Es usted Joab?», preguntó la mujer. «Así es». Entonces la mujer dijo: «Ponga atención a las palabras de su sierva». «Te escucho», respondió Joab. Ella continuó: «Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país, y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor?» «Que Dios me libere», respondió Joab. «Que Dios me libere de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri. Es de la región montañosa de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad». «Muy bien», respondió la mujer. «Desde la muralla arrojaremos su cabeza». Y fue tal la sabiduría con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Acabamos de leer que los hombres de Joab siguieron a Seba y finalmente lo alcanzaron en el extremo norte, en un lugar llamado Abel Bet-Maca. Seba estaba refugiado dentro de esta ciudad, esperando que las murallas lo protegieran. Pero Joab y Abisai estaban decididos a capturarlo, así que rodearon la ciudad. Es entonces cuando una mujer sabia de la ciudad llama a Joab y le pide hablar con él. Ella no entendía por qué Joab estaba atacando la ciudad. La mujer, en representación de la ciudad, argumenta que Abel es una ciudad pacífica y fiel en Israel, y pregunta por qué Joab desea destruirla. Joab le explicó que era porque había un traidor adentro. La mujer, utilizando su sabiduría, convence a los habitantes de la ciudad de entregar a Seba. No pasó mucho tiempo antes de que le cortaron la cabeza a Seba y la arrojaron a Joab fuera del muro. Finalmente, Joab toca la trompeta para detener el sitio y sus hombres se retiran. Joab regresa a Jerusalén y la paz se restaura. Hermanas, la historia de la mujer sabia de Abel nos demuestra la importancia de la preservación de la paz. Al enfrentar conflictos, debemos buscar soluciones pacíficas, tal como hizo la mujer sabia de Abel. La gente de Abel se encontraba en una situación de vida o muerte. La tensión era palpable. Los hombres estaban en un conflicto entre sí. Por un lado, los hombres de Judá, liderados por Joab, y por el otro, las tropas rebeldes lideradas por Seba. Aquí tenemos a una mujer sabia
interviniendo entre todos estos hombres impulsivos. Ella era la persona que se necesitaba en esta grave situación. Tal vez usted esté viviendo en una situación difícil, quizás no tan extrema como esta, pero con conflictos en algún ámbito, quizás en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia o en otro lugar. Hay problemas que se están formando, personas que discuten entre sí, que se dicen cosas crueles. En una situación así, lo que se necesita es una voz sabia. Esto era justo lo que se necesitaba en esa situación y quizás sea lo justo que se necesita en la tuya. La mujer sabia de Abel calmó la tensión. Dios usó su sabiduría para calmar la situación y en última instancia desviar el desastre de la ciudad, salvando muchas vidas. Hermanas, las animo a ser una voz sabia que evite que se destruya la unidad. Intenten ser la persona que busca soluciones y se esfuerza por vivir en paz con los demás. Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanas, al enfrentar conflictos en nuestras vidas, debemos esforzarnos por ser pacificadores, buscando soluciones diplomáticas y evitando la violencia. La historia de la mujer sabia de Abel nos ofrece una poderosa lección sobre el valor de la paz. Nos enseña a promover la paz y evitar el conflicto y la destrucción. Terminaré en oración. Señor, haznos personas sabias. Danos el discernimiento necesario para saber qué hacer en nuestras circunstancias. Ayúdanos a ser instrumentos de paz, siguiendo el ejemplo de la mujer sabia de Abel. Como Jesús nos dice en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios, permítenos ser estos pacificadores que preservan la unidad y mejoran vidas. Que nuestras acciones glorifiquen tu nombre y traigan paz a los corazones inquietos. Amén. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.